No cabe duda que al ir avanzando este año, la agenda entre México y Estados Unidos, la relación bilateral México-Estados Unidos, da pruebas patentes de, por un lado, estar preñada de enormes oportunidades, pero por el otro lado, está preñada de enormes incertidumbres. Por un lado, persiste este interrogante que hemos planteado aquí en este espacio con ustedes en videocolumnas previas, de si el gobierno mexicano sabrá aprovechar esta oportunidad que encierra la llegada de un gobierno estadounidense encabezado por un presidente que, como ningún presidente en la historia de Estados Unidos, conoce a México y conoce la relación como Joe Biden. Eh, eh, si el gobierno mexicano va a saber y va a querer aprovechar esa oportunidad para construir, para resetear, si me permiten, relanzar, reiniciar la relación con Estados Unidos, sobre todo después de estos 4 años de vandalismo diplomático de Donald Trump, en donde muchos de los pilares fundacionales de la relación bilateral entre México y Estados Unidos fueron socavados por la administración anterior estadounidense. Pero también hay un interrogante que se abre para Estados Unidos y que es si Estados Unidos va a entender la importancia del abanico amplio de temas que son fundamentales para la seguridad y el bienestar de ambos países y también para Estados Unidos. Y es a lo que me refiero un poco como la trampa Erdogan. Erdogan, el presidente turco, que hace algunos años, cuando las naciones europeas vieron este brutal incremento en el flujo de refugiados y migrantes procedentes de Siria y del Medio Oriente llegando a costas europeas, sobre todo a través del mar Egeo, pero también por los puntos de cruce fronterizos de Turquía con la Unión Europea. La Unión Europea le da recursos muy relevantes a el gobierno turco para acoger, para detener a estos migrantes, pero también, digamos, en este quid pro quo implícito, la Unión Europea decide voltear la mirada y no prestar demasiada atención a esta creciente erosión democrática que se ha venido dando en Turquía en estos últimos años. Y es que es precisamente este tema el cual ahora el gobierno estadounidense tiene que confrontar y plantearse, que es, si bien todos sabemos que la administración Biden ha decidido que en este momento, en esta coyuntura, con el incremento que vimos estacional en los flujos migratorios centroamericanos a través de México hacia Estados Unidos y que ha arrinconado políticamente al gobierno de Biden, sobre todo frente al Partido Republicano, que buscará usar este tema camino a las elecciones intermedias estadounidenses del próximo año. La administración Biden, el presidente Biden, el secretario de Estado, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos le han dado instrucciones al gabinete de Estados Unidos de que no aborden otros temas complicados, espinosos de la relación bilateral entre los dos países, para no contaminar los esfuerzos de la administración Biden de asegurar, de lograr obtener la colaboración, el apoyo mexicano en este esfuerzo por detener a los migrantes centroamericanos antes de que lleguen a la frontera con Estados Unidos. Y en algún momento el gobierno de Biden va a tener que empezar a confrontar y ver otros, ya no digamos otros temas de la agenda bilateral como tal, sino también las preocupantes y crecientes manifestaciones que se han venido dando en México de erosión a los pesos y contrapesos de la democracia mexicana, con los ataques al INE, con los ataques al INAI, con los intentos por copar y controlar al Poder Judicial, por los continuos ataques a la prensa y a quienes manifiestan posturas divergentes a las del gobierno federal. Y todo esto es relevante porque en esta semana en Estados Unidos se anunciaron dos fechas que van a ser muy importantes. Primero, la Comisión de Libre Comercio que se crea como parte de la renegociación del TLCAN, es decir, esta Comisión de Libre Comercio que hoy está, que el TEMEC contempla para revisar el cumplimiento, los avances de los países en el cumplimiento de las distintas disciplinas del
tratado comercial, sesionará por primera vez desde que fue creado el 17 y 18 de mayo. Esta va a ser una primera oportunidad para que los 3 países de América del Norte empiecen a evaluar el cumplimiento de cada una de las naciones en materia comercial, en materia de las obligaciones al amparo del TEMEC, en momentos en donde en Estados Unidos, en toda una serie de sectores de la economía estadounidense y de la inversión estadounidense en México, se están alzando voces de alarma desde el sector energético a la industria cinematográfica y los derechos de propiedad intelectual, temas agropecuarios, de que ya sea políticas públicas que se han instrumentado o iniciativas de ley que han sido sometidas a consideración del Congreso mexicano pudiesen acabar violando el TEMEC. Aquí va a haber una primera aduana, por llamarlo de alguna manera, que va a empezar a poner los confines de la discusión con respecto al cumplimiento mexicano del TEMEC. Y el segundo, que además va de la mano con esta videollamada que tendrá mañana la vicepresidenta Harris con el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente para hablar de los temas migratorios y de la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de contención migratoria. La decisión de la vicepresidenta de ir a Guatemala y a Ciudad de México el 6 y 7 de junio. Ciertamente son fechas bien complicadas. Yo espero que haya la decisión aquí en Washington de recalibrar esa visita en términos de las fechas, porque son fechas que poco convienen a México, pero también a la propia vicepresidenta y al propio gobierno estadounidense, en función de lo que está ocurriendo en México el 6 de junio, en pleno proceso de elecciones intermedias. Pero sea esta la fecha o se adelante o se posponga esa visita de la vicepresidenta, si bien va a tener como objetivo darle seguimiento a la llamada de mañana entre el presidente mexicano y la vicepresidenta estadounidense, también ciertamente será una primera oportunidad para que Estados Unidos, para que la administración Biden empiece a abrir ese abanico de temas de la agenda bilateral, temas de seguridad y cooperación en materia de lucha contra el crimen organizado, temas de infraestructura fronteriza, temas de competitividad comercial y de profundización de esas cadenas de proveeduría y plataformas de producción conjuntas en momentos en que Estados Unidos recalibra su paradigma con China y las brutales oportunidades que deberíamos aprovechar los dos países en ese sentido. Y también de los temas de política interna mexicana que a la larga pueden acabar afectando de manera importante la seguridad, el bienestar, la prosperidad de mexicanos, de estadounidenses y de ambas naciones en el marco de una asociación norteamericana con visión estratégica. Lo que veremos en los próximos días con estas dos, con la llamada de mañana entre la vicepresidenta y López Obrador, la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del TEMEC y esa eventual visita en junio de la vicepresidenta, es si México y Estados Unidos, ambos gobiernos, son capaces de dejar de jugar damas chinas y empezar a jugar ajedrez.